Saludamos a esta hora al señor Mauricio Letort, presidente nacional de la Federación de Hoteleros del país. Ellos han hecho un pedido al presidente de la República para que se ayude a este sector que ha enfrentado sin duda serios inconvenientes por la inseguridad y ahora también están amenazados por el fenómeno del Niño. Ante la ola de inseguridad y los posibles impactos del fenómeno del Niño, el gremio turístico ha solicitado al presidente de la República un decreto económico urgente para levantar a este sector. ¿En qué consiste el pedido concreto? Señor Letort, buenas tardes, bienvenido, le acompañamos. Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Y si ya presentaron esta sugerencia al presidente de la República, ¿ya han tenido alguna respuesta al respecto? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Yesenia. Buenas tardes, Washington. Buenas tardes con todos. Bueno, sí, nosotros presentamos un pedido para que se presente un proyecto económico urgente para el turismo. No nos olvidemos que el turismo viene de varios años de golpes fuertes. En el 2019 tuvimos un levantamiento popular que paralizó al turismo en esa fecha y después paralizó posterior. Mucha gente perdió sus reservas, sus viajes posteriores, y eso ralentizó las futuras reservas. No nos olvidemos que el sector productivo en primero afectarse es el turismo y es el último en recuperarse. Después tuvimos la pandemia bajamos a ventas de cero con pérdidas enormes en el 2020, 2021. En el 2022 estábamos ya reactivándonos, no recuperándonos. Las pérdidas son muy, muy grandes en el sector, así que la reactivación era regresar a trabajar normalmente. Y vino también otro levantamiento popular en el 2022 que también afectó al sector, afectó esa reactivación. Ahora en este 2023 vemos esta ola de violencia que está afectando a muchos prestadores de servicios, muchos hoteles, muchos servicios de turismo, está afectando fuertemente tanto al turista nacional viajando a través del Ecuador como al turista internacional viendo esta espiral de violencia, y estamos a puerta ya de un fenómeno del Niño que dicen que hay más de un 85% de probabilidad de que suceda. Así que le presentamos unos pedidos urgentes a través del Ministerio de Turismo al presidente de la República. ¿Y ya han tenido alguna respuesta por parte del mandatario o del ministro de Turismo en su representación? Sí, bueno, la viceministra nos comentó que ya lo presentó en la presidencia, que estaban presentando este proyecto económico urgente, que creo que a diferencia de otros proyectos, esto es público y notorio, es decir, no cabe que la Corte Constitucional no diga que es emergente. Sabemos que nos viene un fenómeno del Niño y que va a afectar a las provincias de la costa especialmente. Sabemos que estamos en una escalada de violencia que está afectando al turismo, es decir, es difícil de no ver la situación que está pasando. Es urgente y yo creo que la Corte Constitucional no tiene por qué dar o negar este proyecto que estamos presentando. ¿Hay estimativos respecto de las pérdidas o de los perjuicios que ha sufrido el sector en esta última época, en estos últimos años? Bueno, sí, en la pandemia hicimos una estimación y más allá de las pérdidas en pérdidas económicas únicamente, eh, llegamos a la conclusión de que se llegó a perder el 10% del patrimonio, es decir, activos menos pasivos. De ese patrimonio que queda, el 10%. Esas pérdidas son cuantiosas. Muchas empresas no lograron asumir esas pérdidas y cerraron, quebraron. Eh, Más fácil hubiera sido la recuperación si hubiese habido el apoyo. Acordémonos que al sector de turismo no ha existido ese apoyo económico. Han salido unos préstamos pequeños, sí, han ayudado a las pequeñas y medianas empresas, pero no más que eso. Inclusive el sector de turismo tuvo un impuesto al patrimonio muy fuerte y eso agravó todavía más la situación. Ahora, la situación me imagino que se polariza o se centra en los lugares más conflictivos del país, ¿no? Como es Esmeraldas, Guayas, la provincia de Manabí, aunque en Santa Quito Elena. también hay repercusiones del tema de la violencia. ¿Cómo está medido eso?
Sí, bueno, es parte de lo que nosotros estamos diciendo a nuestros clientes, a los ecuatorianos. Estamos en una época de mucha tensión, de mucha división, de mucho conflicto y les sugerimos, pedimos que hagan el turismo nacional. El turista ecuatoriano sabe cuáles son esos focos donde está concentrado la violencia, y necesitamos esparcimiento, necesitamos lugares para compartir en familia, lúdicos, para descansar, para relajarnos, para recargarnos. Sugerimos a los compatriotas que salgan por el país, salgan a esos sitios que sabemos que son seguros. En Esmeraldas hay muchas playas que hay cómo visitar, que están bien. Estamos viendo que ha reducido la afluencia de clientes, pero les recomendamos que salgan, que visiten, que son lugares donde se ha hecho más esfuerzo en resguardar la seguridad. Las vías, hay un esfuerzo también del gobierno, hay que reconocerlo, que se ha hecho un esfuerzo para tener lugares de atención, lugares de seguridad en las carreteras. Pedimos que se mantenga ese esfuerzo, especialmente en estas vacaciones de la sierra, para que podamos salir, relajarnos, mover la economía, tanto en sierra, en costa como en oriente. Señor Letor, ustedes en esta última crisis de violencia, porque lamentablemente se ha vuelto algo constante, pero la última fue sin duda sin precedentes, con la masacre en la cárcel, con los ataques de Esmeraldas, los ataques en Guayaquil, etcétera, etcétera, y luego el anuncio de pacto entre mafias a vista y paciencia de las autoridades, incluso con autoridades y policías junto a los líderes de las bandas. ¿En qué medida esto obviamente afecta a la actividad turística? ¿Se registran ya cancelaciones, tomando en cuenta que ya mismo tenemos un nuevo feriado? ¿Ustedes tienen un aproximado de cuánto van a perder por cancelaciones si es que se han registrado? O por el contrario, pese a todo este panorama desolador, se sigue confiando en el turismo hacia el Ecuador. Bueno, hay dos partes, ¿no? El turismo local. El turista local, confiamos que va a seguir viajando. Hemos notado una reducción en los primeros sitios, en principales lugares de esparcimiento. Hemos visto que no están saliendo, se está manteniendo como que todavía atentos a ver qué pasa, pero creo que se va a recuperar, confiamos en eso. El turista nacional sabe dónde es la violencia. El turista internacional ve un país pequeño con crisis, con estados de excepción, que lo que están diciendo es simplemente las cosas están desbordadas, eh, y las acciones normales de seguridad no abastecen. Ujú. Algo que también estamos pidiendo, y eso es algo que estamos como sector turístico, que somos lúdicos, que tratamos de vender buenas noticias y alegría, es que toda esta fuente de violencia, todas estas malas noticias, toda esta conflictividad política que estamos viviendo, la contrarrestemos, como dice la ley, ¿no? A cada fuerza hay una reacción, que esa reacción de la población sea positiva, que seamos especialmente cordiales con la gente que nos topamos en nuestras interacciones, con los turistas, que, 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 que generemos esa necesidad de Cuídense. ser excesivamente buena gente con la gente, para Totalmente. que sea un movimiento que contrarresta toda esta violencia, que seamos excesivamente honestos. Entonces yo creo que eso es un movimiento que ahora como población debemos buscar, ¿no? Ujú. A contrarrestar la violencia con este propósito de ser buena gente. Pero ¿se han registrado o no se han registrado cancelaciones, por ejemplo, sobre todo el turismo internacional, ¿no? Como usted dice, hay esta situación. Además de eso hay que sumar que hay advertencias, incluso de embajadas, tanto de Estados Unidos como de Canadá, que lamentablemente deben influir en el momento en que un turista decide o no decide venir al Ecuador. ¿Se han registrado? ¿Ustedes tienen una estimación, cifras, porcentajes de cuántas cancelaciones se han registrado hasta el momento debido a esta situación? Sí, por supuesto, se registran cancelaciones. No nos olvidemos cuando hay un estado de excepción, los seguros internacionales no cubren el caso de algún accidente, en el caso de algún requerimiento de salud, no cubren a los turistas extranjeros, y evidentemente no viajan. Hay cancelaciones. Ujú, Lo que hicimos nosotros es una estimación ujú, del efecto combinado inseguridad más fenómeno del niño. ujú. Hicimos una estimación de cuánto se reduciría la ocupación hotelera
y cuánto se reduciría la tarifa promedio. Eso nos dio cuánto se reduciría en su vez el ingreso de la hotelería y nos dio una cifra alarmante que en los últimos meses de este año 2023 y en los 3 primeros meses de 2024, la reducción en ingresos bordearía el 40% a nivel nacional. Estamos en un estado de emergencia en la hotelería y en el turismo, y yo creo que el gobierno no puede ver para otro lado. Tiene que ayudar.